Bueno, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Fernanda, Alberto, Sebastián y José. Bueno, como podemos ver acá, tenemos una barandilla que es cilíndrica. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tomamos una porción de esta barandilla? Podemos ver que es un cilindro y en el colegio nos enseñan cómo calcular su superficie y su área, o sea, y su volumen. Ya. Entonces, para complejizar un poco más las cosas, tomemos otro cilindro, otra porción de esta barandilla y intersectémosla perpendicularmente. La intersección de estos dos cilindros va a formar algo que se conoce como bicilindro. Queremos calcular el volumen de este bicilindro. La intersección de dos cilindros se remonta a una época antes de Cristo, es donde aparece Arquímedes, el cual en su libro sobre el método utilizó como prólogo el siguiente enunciado. Si en un cubo es inscrito un cilindro que tiene sus bases en caras opuestas y cuya superficie toca los otros cuatro planos, y si en el mismo cubo es inscrito otro cilindro que tiene sus bases con otros cuadrados y cuya superficie toca los otros cuatro planos, pues el sólido limitado por la superficie de los dos cilindros es 2/3 el cubo. Lamentablemente se perdió su demostración, pero es lograble razonarla a través de su libro. Es aquí donde aparece el señor Cavalieri, quien logró una forma mucho más fácil de poder demostrarla. Sin embargo, entre medio hay un gran avance de los matemáticos chinos en lo que es el área y volumen. Es aquí también donde aparece el señor Liu Wei, quien fue el que continuó este planteamiento de los volúmenes y se lo dejó a la siguiente persona que apareciera para poder demostrarlo. Aparece Zhu Gen, quien formalizó este principio de Cavalieri. El resto de la historia se remonta a lo que es Cavalieri, más que nada su trabajo, quien después apareció con su método de los indivisibles, que fue formalizado como el principio de Cavalieri. Pero, ¿en qué consiste el principio de Zhu Gen? Y bueno, el principio de Zhu Gen necesita de dos sólidos sobre el mismo plano. Entonces, ok, pero todavía no me sirve. Los sólidos tienen que ser de la misma altura. Y es muy difícil encontrar dos sólidos de la misma. Bueno, un basurero. Ok, ahora sí. Entonces, sean A y B dos sólidos sobre un mismo plano y de la misma altura, entonces puedo anunciar el principio de Zhu Gen. Si para toda pareja de secciones determinados por los cortes de planos paralelos al plano de la base están a la misma razón, entonces los volúmenes de dichos sólidos también están a esa misma razón. Este principio nos va a permitir calcular volúmenes de sólidos que no tenemos idea de su fórmula, conociendo la fórmula de un sólido que sí. La demostración consiste básicamente en apoyarse en la definición del volumen de un sólido, y de ahí en más simplemente aplicar propiedades de integrales definidas. Mayores detalles a continuación. Para finalmente concluir que la razón entre el volumen del sólido S y el sólido T es K, recordando que K es justamente la razón entre las áreas transversales del sólido S y K. Bueno, como podrán observar, nuestra propuesta pedagógica se divide en tres actividades. El objetivo de la actividad inicial era identificar las situaciones que cumplan con los requerimientos necesarios para el uso del principio de Zhu Gen. En la actividad de desarrollo, su objetivo era deducir la figura geométrica de las secciones de un bicilindro. Y finalmente, para la última actividad, su objetivo era determinar el volumen de un bicilindro aplicando el principio de Zhu Gen. Para la propuesta pedagógica, la primera actividad que vamos a presentar es sobre el uso del principio de Zhu Gen, en la cual los estudiantes deberán determinar en cuáles situaciones se puede o no se puede utilizar este principio. La actividad dice así: ¿de cuál de las siguientes parejas de cuerpos es posible utilizar el principio de Zhu Gen? Justifique su respuesta.
En la primera situación, vemos dos cuerpos intersectados por un mismo plano. Y movemos este plano hacia arriba o hacia abajo, podemos notar que las razones de las áreas de las figuras que se forman en la intersección no va a ser la misma. Eso es lo que deberían notar los estudiantes en esta situación. En la segunda situación, tenemos dos cuerpos sobre el mismo plano, pero que no presentan la misma altura. Y en la tercera situación, tenemos dos cuerpos sobre un mismo plano y presentan la misma altura. Para resolver esta actividad, los estudiantes deberán recordar que para poder utilizar el principio de Durkheim se deben cumplir dos condiciones. La primera, que ambos cuerpos deben estar sobre un mismo plano, y la segunda, que la altura de ambos cuerpos debe ser la misma. Además, para su correcta aplicación, es necesario que las áreas de las figuras transversales estén en una razón. Figuras transversales que se forman al intersectar un mismo plano en ambas figuras. Esto para que el volumen de los cuerpos estén en la misma razón que el área de las figuras. En nuestra actividad, que la vamos a llamar como determinando secciones transversales de un bicilindro, utilizaremos el uso de objetos digitales de aprendizaje y actividades manuales. La actividad consiste en que los estudiantes se reúnan en parejas y se les van a asignar dos cilindros como los que hay acá, y se les pedirá que los pongan horizontalmente sobre un plano, que en este caso sería nuestro plano base, la mesa. Una vez que el cilindro ya está ubicado sobre la mesa, se les pedirá que hagan un corte horizontal al cilindro para que ellos puedan apreciar desde arriba, como en este caso de acá, qué figura se les forma o qué figura pueden identificar. Luego, se les pedirá que con el segundo cilindro hagan lo mismo, pero hagan un corte a una altura diferente, quizás un poco más arriba o un poco más abajo, para que se den cuenta de que la figura es la misma, solo que quizás con un tamaño más chico. Luego se les va a pedir que infieran qué pasaría si es que uno sigue haciendo cortes más abajo o más arriba. Ya, bien. Ahora, como ayuda visual, se les mostrará el siguiente GeoGebra para que se les pueda complementar su concepción de que realmente, si es que algunos estudiantes no pueden visualizar bien la figura que se forma, aquí claramente podemos notar que son dos rectángulos. Siguiente de eso, se les va a definir lo que es un bicilindro, y luego que en base a lo anterior reflexionen de qué figura serán sus secciones. Luego, una vez que ya hayan hecho esto, el docente, con otro recurso de GeoGebra, que es el que vamos a mostrar a continuación, se les va a mostrar que es el bicilindro de acá. Se les va a mostrar qué secciones se van formando a hacer cortes con planos paralelos al plano piso que originalmente teníamos en la actividad de los conos de confort. Como bien se puede apreciar en la imagen, la intersección de ambos cilindros muestra una superficie que si uno mira desde arriba es algo cuadrada, pero si uno va girando se ven curvas en las esquinas y en las orillas también. Entonces, para verificar bien qué corte se puede hacer, o sea, qué figura se forma entre los planos que van pasando por esa intersección, se les da a explicar que si uno corta horizontalmente un cilindro, como ya habíamos dicho, se le forma un rectángulo, o dependiendo del radio de la circunferencia que forma la base del cilindro. En este caso, los dos cilindros tienen el mismo radio, por ende el diámetro igual es el mismo. Entonces la intersección de ambos nos va a dar un cuadrado. ¿Por qué? Porque cada plano que va intersectando los cilindros va formando cuadraditos más chiquitos o más grandes dependiendo la altura. Y lo otro es que como ambos tienen el mismo radio, o sea el mismo diámetro, este lado de acá va a medir lo mismo que el de acá, y el de acá, y el de acá. Y como si lo miramos en un plano, estarían intersectándose dos figuras de manera perpendicular, lo cual nos daría los ángulos interiores 90 grados en las esquinas. Luego de la actividad inicial y de desarrollo, los estudiantes habrán obtenido las herramientas necesarias y suficientes para determinar el volumen de un bicilindro. Entonces, dice así: sabiendo que el área entre el área de la sección del bicilindro
formado por la intersección ortogonal de dos cilindros de radio R, y el área de la sección de la esfera de radio R es siempre la misma, entonces A. Determine las dimensiones de la sección de ambos sólidos determinados por el corte del plano XY. Para esto, apóyese del recurso GeoGebra adjunto. B. Determine la razón entre las áreas de las secciones de la pregunta anterior. Como en el inciso anterior, los estudiantes habrán hallado las dimensiones de estas secciones, aquí simplemente tendrán que hallar su razón. Y bueno, en el C se les pide calcular finalmente el volumen, dándole la fórmula del volumen de la esfera de radio R. Por último, en el inciso D se les pide que infieran el por qué las áreas de las secciones de ese bicilindro y las áreas de las secciones de esa esfera son siempre la misma. Bueno, recordando que en la actividad inicial se repasó las condiciones necesarias para aplicar el principio de Sugeng, y en la actividad de desarrollo se concluyó que las secciones del bicilindro son cuadrados, entonces los estudiantes están preparados para afrontar esta actividad final. Bueno, el recurso para la actividad final es el siguiente. Los chicos deberán utilizar este recurso para poder obtener las dimensiones de las secciones que se forman al ser cortados por el plano XY. Entonces, la intersección de los dos cilindros se forma el bicilindro, ¿cierto? Y hay que ver las secciones, pero para el plano Z igual 0, que sería el plano XY. En conclusión, el principio de Sugeng desemboca en el principio de Cavalieri, puesto que este último es el caso especial donde la razón entre las áreas de las secciones es 1, y por lo tanto la razón entre sus volúmenes también lo son. También tenemos que el principio de Sugeng me permite determinar el volumen de un sólido, conociendo el volumen de otro sólido de la misma altura, y la razón entre las áreas respectivas de sus secciones. Para finalizar, el cuerpo geométrico formado por la intersección de los cilindros tienen usos importantes, como por ejemplo la distribución de agua de cañerías. Datos curiosos sobre la intersección de cilindros. Si tomamos 4 cilindros y los intersectamos en el vértice y su cara opuesta, obtendremos el tetraedro. Si intersectamos 3 cilindros en el centro de las caras, obtendremos un cubo. Pero si intersectamos 6 cilindros en el punto medio de sus ejes, obtendremos también un cubo. Si intersectamos 6 cilindros en sus vértices, también obtendremos un icosaedro. Ahora, si intersectamos otra vez 6 cilindros, pero esta vez en el punto medio de sus caras, obtendremos un dodecaedro. Y también, si ahora tomamos 10 cilindros y estos los intersectamos en sus vértices, también obtendremos un dodecaedro. El poliedro de Quatermain. Si tomamos 12 cilindros y los intersectamos en los vértices del poliedro, obtendremos estos 2 cilindros, o sea, estos 2 poliedros. Ahora, si tomamos 100 cilindros aleatorios, los intersectamos, notamos que se asemeja a una esfera. Y esta esfera tiene unos anillos, por así decirlo, o una circunferencia. Se notan unas circunferencias, que estas circunferencias están formadas por 2 cilindros casi coincidentes. Ahora podemos ver lo que sucede con 200 cilindros intersectados aleatoriamente.